Sean bienvenidos a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación tenemos la participación del doctor Gilberto Medina Hernández con la conferencia titulada Secuelas neuropsiquiátricas de SARS-CoV-2. El proponente es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, egresado en 2006, médico especialista en psiquiatría, realizando estudios en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, egresado en 2012, médico subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, egresado en 2014. Actualmente desempeña funciones de psiquiatra en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera, perteneciente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y convertido en centro COVID-19. Miembro del Comité de Enseñanza, Bioética e Investigación en dicho hospital. Profesor adjunto de la materia de Introducción a la Clínica para la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Profesor de la materia Psiquiatría para la Facultad de Medicina de la UNAM y la Escuela de Medicina Saint-Luc. Vocal de investigación de ARETE, proyectos y capacitación. Speaker y asesor médico para la industria farmacéutica. Perito para funciones judiciales, civiles y legales, y en ejercicio de la práctica privada. Lo dejamos con el doctor Medina. Adelante, doctor. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por su atención para esta ponencia y para este tema que nos afecta a todos, nos ha afectado a todos durante ya más de un año. ¿Nos pueden pasar la siguiente, por favor? ¿Nos pueden pasar la siguiente? Esta ponencia va a tratar estos puntos a revisar. La explosión de la pandemia, que es como situarnos en tiempo en lo que ocurrió, la identificación del agente causal, el por qué este agente causal afecta al sistema nervioso central y cuáles son las ramas de afectación de este nivel central del sistema nervioso. ¿Y qué podemos esperar para el futuro? Bueno, espero que la ponencia sea de su agrado, de su interés y sobre todo de su relevancia clínica y de relevancia médica. La siguiente, por favor. Vemos que la explosión de la pandemia inicia por ahí del diciembre del 2019 con cuadros clínicos parecidos a SARS, una infección pulmonar importante, afectando a todos los neumocitos y donde existía este síndrome específico neumónico que no había un agente causal, no estaba respondiendo a tratamientos convencionales, descritos sobre todo en la provincia de Wuhan. Sin embargo, esta evolución hasta marzo del 2020 ya se declara la OMS como una pandemia y con el agente causal identificado. La siguiente, por favor. Estamos hablando que en solo 4 meses, es decir, de diciembre, la siguiente, por favor, hasta marzo 11, se detectó el cuadro clínico, se detectó la etiología de este cuadro, cómo diagnosticarlo y cómo ya estaba diseminado en todo el mundo. La siguiente. Pero, ¿cuál era el cuadro clínico? Estamos hablando que era un cuadro donde de repente habían pacientes que tenían ciertos síntomas pulmonares, ciertos síntomas específicamente en un distrés a nivel pulmonar, donde esta insuficiencia generaba grandes problemas para poder estar saturando a un nivel óptimo que sería por ahí del 96% en poblaciones generales.
pero que eventualmente podían empezar desde fiebres y con cefaleas hasta presentar ciertos síntomas neurológicos como anosmia, hasta de repente aparecer con ya insuficiencia renal. Entonces, ¿por qué ocurría todo esto? La siguiente, por favor. Teníamos este grupo de síntomas clínicos que de entrada se catalogaron como los dos principales pivotes, el tener fiebre y tener tos. Esos dos principalmente correlacionaban a esta infección ya a nivel alveolar. Y se podían sumar cierto grupo de síntomas, como por ejemplo escalofrío, o a lo mejor tener pequeñas cefaleas, o mareo, diarrea, incluso estos síntomas gastrointestinales. Esta presentación clínica aludía a que al final ya existía una invasión a nivel alveolar, insisto, y por lo tanto, al final, si se aplicaban ciertas pruebas, como por ejemplo de antígenos, ya se detectaba, o de PCR, ya se podían detectar un agente causal, que fue lo que al final ya se identificó como el COVID-19. Sin embargo, una de las pruebas iniciales más importantes fue la tomografía, que generó una gran expectativa en cuanto al diagnóstico por su sensibilidad y especificidad, casi cercana al 90% ambas. A la fecha y en este momento, la OMS está aceptando que sea la prueba, el estándar de oro para diagnóstico, por encima de la PCR. La siguiente, por favor. Sin embargo, ¿qué pasaba en grupos poblacionales? Se decía que entre más pequeño la persona estaba más protegida porque era más frecuente que los síntomas fueran más leves, como se ve en esta diapositiva. Menores de 50 años relativamente estábamos protegidos con una presentación clínica que solo abarcaba fiebre, fatiga, tos, a lo mejor y algunos estados leves de como parecidos a gripa, es decir, como ataque general. Sin embargo, los más desprotegidos estaban cercanos al grupo de la tercera edad. Esta presentación clínica habitual descrita no es consistente con lo encontrado en América Latina. Se vio que en América Latina sí se afectaban a personas menores de 50 años con síntomas graves de la enfermedad, que implicaba un síndrome de coagulación diseminada o ataque a falla cardíaca, falla renal. La siguiente, por favor. ¿Cómo se identificó al final el agente causal? Como este ente patógeno, y especialmente se detectó que tenía estos picos de glicoproteína, estos chupones, estas espinas o espigas que iban a generar una adición, es lo que iba a generar que pudiera pegarse al sistema, a las células inicialmente en contacto con ellas. Entonces, la siguiente, por favor. Estos spikes de glicoproteína son importantes porque van a ser lo que van a presentar, especialmente con el receptor de angiotensina 2, que se encuentra en presentación de los alvéolos, de los neumocitos, y es donde se va a adicionar como si fuera un chupón o como si fuera una espina que va a reconocer que hay ese lugar donde se va a adicionar, a introducir y a empezar a replicarse en los neumocitos. La siguiente, por favor. Ya una vez replicándose, van a dar el cuadro clínico generando saturaciones de menos del 96%. Generalmente saturaciones del 80% ya son pacientes candidatos a intubación prácticamente, pese a tener oxígeno complementario. Y esto
hacía que se fueran continuamente replicando y generando un edema y una cascada de inflamación por todas las interleucinas y citocinas, que eventualmente podían dar un cuadro clínico de de una respuesta inmune aumentada. La siguiente, por favor. Pero, ¿qué pasaba a nivel de otros órganos? Aquí en esta diapositiva nos demuestra que podían existir otros órganos afectados, desde el renal, como les comentaba, las neuronas también se pueden afectar y el hígado también se puede afectar. Esto ocurría en unas presentaciones multisistémicas. Eventualmente eran pacientes que podían tener falla de múltiples sistemas, desde cardíaca, renal, como les insisto, hepática. ¿Por qué era una presentación? ¿Por qué se describió estos cuadros clínicos? De repente era complejo porque el patógeno no era consistente con cuadros que fueran, es decir, que tuvieran una patogénesis afuera de los pulmones sin que fuera consecuencia de una falla pulmonar, pero sí había una afectación en otras áreas. La siguiente, por favor. Una de las causas probables es de que, como les comentaba, que el spike se tiene que reconocer por los anticuerpos, por anticuerpos de receptores del sistema angiotensina. Estos receptores AC2 también están presentes en las neuronas, al igual que los riñones, y por eso es de que se ha planteado que puedan estar afectando a primariamente a estos dos órganos, perdón. Especialmente en las neuronas vemos que la presentación de infección va a ser que habrá pacientes que tengan y que reporten anosmia. ¿Por qué? Porque el bulbo olfatorio va a estar expuesto al COVID-19. Llega el COVID-19, se inocula en el bulbo olfatorio y de ahí migra incluso al área frontal y al área del cíngulo, y una parte del temporal se puede afectar. Es decir, ahí generar un reservorio como si fuera una presentación parecida a lo que ocurre con los virus de herpes que quedan almacenados en los nervios. Puede ser una neuroinvasión hasta unas presentaciones clínicas más avanzadas. La siguiente, por favor. Y se ve esta analogía exactamente como se presenta con las neuronas junto con los pulmones. Los neumocitos van a estar también infectados algunos, y algunos se han presentado con algunos reservorios y que quedan almacenados el COVID-19, el virus, queda almacenado, mientras que en las neuronas ocurre lo mismo. La siguiente, por favor. Entonces se plantea que clínicamente va a haber pacientes que los síntomas neurológicos iniciales, que sean anosmia o disgeusia, vamos a acordarnos que estos dos órganos de los sentidos van prácticamente de la mano, en integración interna, pero que van a tener además migrañas y que ya se habla de que existe esa neuroinvasión al sistema como tal. Mientras que avanzaba la invasión a nivel pulmonar y eventualmente el paciente a las 2 semanas de infección podía tener una descarga de los neurotransmisores y una disregulación de neurotransmisores por esta situación. La siguiente, por favor. Por lo tanto, las manifestaciones neurológicas identificadas como leves van a ser anosmia y la ageusia. La siguiente, por favor. En este estudio mencionan a las moderadas como espasmos o convulsiones. Las convulsiones generalmente generalizadas. La siguiente, por favor.
se mencionan algunos cuadros intermedios entre severas y moderadas, como algunas mielopatías, o, pero ya como tal, las severas serían las encefalopatías propiamente ya dadas a esta neuroinvasión ya avanzada, con esta disregulación de los neurotransmisores, con el componente de también una encefalopatía aguda necrotizante. Aquí ya un grado más avanzado, no correlacionado, pero un grado más severo de un cuadro de encefalopatía ya necrotizante. Y ambas, sí de la mano, recordar que las encefalopatías ya tienen que ver con un componente que el sistema nervioso está sufriendo, que está descontrolado con estos neurotransmisores, están disparándose por todos lados, que puede predominar la acetilcolina, que puede predominar el glutamato y que existe neurotoxicidad. Y el cuadro clínico, pues evidentemente es consistente con un delirio. Por eso es de que en varios estudios se correlaciona que la encefalopatía pues va prácticamente de la mano a que ya existe una neuroinvasión del síndrome del SARS como tal, o sea que ya existe un distrés generando hipoxia. Y la hipercitocinemia, es decir, este aumento de citocinas a todo nivel, en todo el cuerpo, que va a implicar que existe obviamente un síndrome como inflamatorio generalizado. La siguiente. Otros estudios mencionan o correlacionan también estos factores de riesgo para lo anterior, es decir, entre más severidad del cuadro va a estar relacionado al tabaquismo, un índice tabáquico elevado, es decir, cerca de 10 cigarros por día, una edad mayor a 50 y se hablaba de una susceptibilidad genética. Mutaciones en cadena endémica, esto incluso se ha detectado recientemente que, por ejemplo, en el sistema de histocompatibilidad, especialmente la cadena L, se va a presentar estas mutaciones especialmente de ciertas razas. Por ejemplo, se ha mencionado que ciertas razas nórdicas están protegidas para tener una presentación más severa o moderada. Sin embargo, no, en aquella época, estamos hablando de que este estudio es más o menos de 2020, perdón, y que los individuos no se estaba dilucidando apenas qué tipo de cadenas endémicas podían presentar mayor susceptibilidad. Sabemos que entonces América Latina presentó cuadros tal vez más agresivos, pero también esto hay que seguir avanzando en investigación. En otros factores de riesgo, especialmente a síntomas neurológicos, neuropsiquiátricos, podemos mencionar o se pudieron encontrar que existía una susceptibilidad neuronal previa. Esto es tan ambiguo que genera que es prácticamente yo puedo tener un riesgo a tener ciertas patologías por mi situación endémica, intrínseca, genética previa. Y los individuos con la enfermedad neuronal previa pues van a ser obviamente un target para tener un factor de riesgo intrínseco. La siguiente, por favor. ¿Qué otros síntomas neurológicos clásicamente se pueden identificar en los cuadros de infección por COVID? Astenia, meningitis, un infarto cerebrovascular. Algunos se ha descrito algunos síndromes disejecutivos como alteraciones para la marcha, alteraciones para modificar o mover especialmente las manos, y especialmente manifiestos en la diadococinesis. Acuérdense, hay que recordar que esa es una exploración dinámica de coordinación. Cefalea como tal, persistente, o durante la infección de COVID, pues la cefalea con migraña o parecida a migraña puede correlacionar a estos síntomas neurológicos.
las alteraciones del sensorio desde la anosmia como tal y la disgeusia como tal. Algunas otras alteraciones del sensorio se han identificado como vértigo, que también pueden ser consistentes con neuroinvasión que les comentaba. La siguiente, por favor. Y desde el punto de vista de síntomas psiquiátricos, pues ya, se ve que acute brainstem dysfunction, que les comentaba que era esta descarga de neurotransmisores que se presentaba ante esta neuroinvasión, podía repercutir con ciertas presentaciones clínicas, desde el delirium hasta a veces presentar un deterioro cognitivo leve post-infección. Esto se ha detectado en algunos estudios hasta un 2% todo esto en Wuhan, que son los estudios más, los que tienen identificados estas secuelas especialmente. El cambio de ánimo se ha detectado que puede presentar un paciente después de tener infección de COVID, irritabilidad o un cuadro depresivo posterior. Un cuadro depresivo posterior leve, para depresión leve, tendríamos que hablar que existen 4 áreas afectadas, es decir, una tristeza persistente por lo menos de un mes en tiempo, cambios en la estado del ciclo del sueño, es decir, que pueden tener hipersomnia o insomnio inicial, intermitente o terminal, aunado a cambios del apetito que pueden ser aumento también o disminución, y finalmente anedonia. La anedonia como esta dificultad para sentir placer por las actividades que generalmente generan placer. Si antes al paciente le gustaba leer, ya no va a haber interés por leer, o el ánimo que puede demostrar para hacer las actividades del día a día ya una vez recuperado físicamente. Entonces, estos 4 elementos ya impactan a cierto grado la funcionabilidad y se puede mencionar que existe una depresión leve. O también estos cambios de ánimo pueden abarcar cierto nerviosismo o cierta preocupación extrema que podían tener los pacientes cuando antes no tenían estas características. Esto no es de personalidad, estos son características de cambios de ánimo. Y además el insomnio como tal, puede no haber lo anterior que les comentaba en los 4 elementos, no ser consistente con los 4 elementos de la depresión leve, pero quedar aislado como insomnio, es decir, no tener tristeza, no tener alteraciones del apetito y no tener anedonia y solo tener insomnio, es decir, son pacientes que pueden llegar a tener ciertos elementos que impidan que puedan iniciar el sueño. Acuérdense que el insomnio puede ser inicial, que si yo me acuesto y ya tengo sueño, estoy cansado, me acuesto y no puedo dormir. Ahí se va a hablar de que es un insomnio inicial. ¿Cuánto tiempo se puede decir que es el normal, entre comillas, para decir que puedo empezar a dormir? Si llega más de media hora, ya me estoy tardando en iniciar el sueño. Y esto implica que voy a tardar, ya se llama insomnio, perdón. Si me puedo dormir antes de media hora cuando ya me acuesto, pero me despierto durante la noche, a la madrugada, 12, pongamos 1, 2, me despierto de la nada, sin ninguna función, sin ninguna necesidad fisiológica que cumplir, se llama insomnio intermitente. Y finalmente el insomnio terminal va a ser aquel en el que me despierto antes de la hora que habitualmente me despierto. Incluso le puedo ganar a la alarma si es que utilizo alarma para despertarme, sobre todo en días laborales. Existen entonces estos componentes de insomnio presentes en algunos pacientes como secuelas, incluso durante la hospitalización. En hospitalización no será tan evaluable por los componentes de ruido propios de la hospitalización, del servicio, donde existen aparatos, no estoy en mi cama,
no existen, existen otros pacientes, tengo la preocupación de que estoy desaturando o mi situación clínica específica hace que no pueda dormir por las preocupaciones que generan. Pero posterior a ello, se ha detectado que hasta un 10% de los pacientes pueden tener estas alteraciones. Ideación suicida ha sido altamente cuestionable y se han presentado algunos casos, y han visto las noticias especialmente, donde han existido algunos pacientes que han tenido o expresado ideación suicida. Sin embargo, la mayoría de los pacientes han tenido, más que ideación suicida, han tenido, por lo menos en los que se conocen o los que yo he tenido oportunidad de evaluar, tanto en retrospectiva como en análisis, han sido pacientes que han tenido errores de juicio más que una ideación suicida. Una diferencia de una ideación suicida es de que el paciente quiere suicidarse y lo puede intentar, que ya sería intento suicida. Pero otros pacientes van a tener un error de juicio, que es, por ejemplo, querer salirse de hospitalización porque creen que ya viene su familiar o que los están persiguiendo bajo un contexto de delirium, es decir, están desaturando, no se está generando una adecuada perfusión al sistema cerebral y por lo tanto están teniendo estas fallas por el acute brain strip dysfunction. Entonces, como tal, nos puede aludir esta ideación suicida. Algunos otros sí se han presentado en reportes como ideación suicida, pero llegan a ser tan variables los reportes de porcentajes, desde 0.2 en algunos estudios hasta 5%, que ninguno es despreciable, pero al final existe estos datos, estos síntomas. Y psicosis, pues, va a estar correlacionada tanto a deterioro cognitivo leve y al delirium propiamente, pero también en algunos otros pacientes han tenido psicosis. En algunos estudios mencionando hasta 0.1 de psicosis, posterior a tener el cuadro resuelto. Si el cuadro está resuelto, en teoría delirium está resuelto, el deterioro cognitivo leve se ha visto que puede tardar hasta 3 meses en recuperarse. Está en duda también el deterioro cognitivo leve si ya estaba preestablecido en estos pacientes y fue lo que acentuó o aceleró el proceso para identificarlo y que ya era un proceso que iba a tener el paciente. La siguiente, por favor. Como ven, los síntomas psiquiátricos quedan tan complejos, complicados, tan elaborados y tan variantes que estamos en un mar de conocimiento que se está generando en el día a día y ramificando para ver lo que va a ocurrir en cada una de ellas. ¿Qué está pasando con el personal de salud? Y quise agregar esta diapositiva porque también es importante lo que está ocurriendo con el personal de salud. El personal de salud también se infectó, evidentemente. Yo me incluyo dentro del personal, pero ¿qué está pasando al final con el personal? Pues existe el estrés laboral, es decir, esta carga de trabajo que continuamente puede generar un cierto grado de disconfort, ¿no? Para ir al trabajo, pero que a la vez puede generar cierta irritabilidad, roces con los compañeros. Esto en general es algo que puede generarse en todos los trabajos. Aquí hago una anotación, una acotación. En 2018 se publicó una norma oficial mexicana, la 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que hablaba sobre estrés laboral. Y esto era algo importante que se estaba mencionando en aquella época, se está retomando o que se debe de retomar, que implicaba que todo el personal de una empresa o de una institución de trabajo deba de estar evaluado en este ámbito y se establezcan medidas. El estrés laboral es inherente a todo trabajo, pero lo que está pasando con el personal de salud es de que ese estrés laboral ya se está convirtiendo en síndrome de desgaste del trabajador, en donde prácticamente existe ya fatiga, existe ciertos grados afectivos, tanto tristeza como ansiedad, como alteraciones del sueño, como preocupaciones excesivas. Esto encontrándose en varios trabajadores del sistema de salud. Y
Aunado a todo lo anterior, obviamente, pues va a haber aquellos que cursaron con irritabilidad posterior a COVID, cuadros pequeños, entre comillas, afectivos, que no ameritaron más que seguimiento en la mayoría de los casos posterior a la infección, pero aquellos otros que tenían ya cuadros afectivos previos, esto exacerbó la atención en área de salud mental específicamente. Entonces, nos estamos enfrentando tanto a la población que se enfermó y que hay que vigilar las secuelas, pero también al personal que tiene estas secuelas y que tiene el desgaste. La siguiente, por favor. Especialmente en el hospital donde laboro, digo, hasta este punto no, y afortunadamente no se ha detectado deterioro cognitivo en el personal, pero ni psicosis, pero sí lo anterior del desgaste que les comentaba. En conclusión, para esta ponencia, les dejo a reflexión que la pandemia de COVID-19 pues sigue en evolución, es evidentemente algo que seguimos enfrentándonos, que las manifestaciones neurológicas son frecuentes y esto no hay que despreciarlo. O sea, manifestaciones neurológicas, imaginemos que desde la anosmia ya es una manifestación neurológica que no hay que, insisto, depreciarla. La siguiente, por favor. Que estas alteraciones inmunológicas de lesión cerebral hipóxica, de la acute brain strip que les comentaba, tanto esta descarga de neurotransmisores, las opciones de tratamiento disponibles, tan variadas, tan evaluadas, y el estrés psicosocial que implica tener desde el COVID y el confinamiento, y lo que implicaba de repente tener que estar aislado, lejos de los familiares, lejos de contacto, sin saber eventualmente de lo que está ocurriendo en la familia, a veces enfrentarse a que existían familias donde familias extensas donde la mitad de ellas tuvieron fallecimientos, y enfrentar al duelo cuando no se podía ver al deudo. Entonces generaba varias situaciones psicosociales. Otra situación de estrés psicosocial que podía presentarse era la incertidumbre de qué ocurría con estos familiares, o sea, no generar al final tener un familiar que desafortunadamente fallecía y no hacer los rituales de cualquier índole apropiados, funerarios, como habitualmente se acostumbraba en aquella familia. Eso podía generar cierta dificultad en poder resolver el duelo o empezar el duelo apropiadamente. A veces fácilmente he encontrado pacientes que apenas hay que hacer el duelo después de tener un familiar que falleció hace 3 meses, por ejemplo. Es como que el hecho de entregar, el hecho de hacer el trámite, como que quedó en un sueño, como que quedaron aislados en el recuerdo, y que el hecho de no poder hacer el acto funerario apropiado como estaban acostumbrados en la familia, eso generaba que no estuvieran en condiciones de empezar el duelo apropiadamente. ¿Qué es un duelo apropiado? Que es en 6 meses puedo tener estos síntomas de tristeza, enojo, molestia, pero que eventualmente no impiden mis actividades y no genera ideas suicidas ni ideas de hacerme daño. Entonces eso sería un duelo apropiado. Todo esto anterior, tanto los componentes neurobioquímicos, psicosociales, situacionales, pueden condicionar secuelas neuropsiquiátricas. La siguiente, por favor. Y para finalizar, una mayor atención a estas posibles consecuencias neuropsiquiátricas, es decir, una mayor atención a lo que está ocurriendo. Es decir, si yo no pienso en algo, no voy a tratarlo. Eso es una ley fundamental en medicina. Si yo no lo pienso, no lo trato. Entonces, es parte de nuestra labor identificar estas posibles consecuencias neuropsiquiátricas para poder canalizarlos a quien deba de atenderse. Por lo tanto, también requieren de vigilancia para saber en este comportamiento.
especialmente aquellos que tuvieron deterioro cognitivo leve, saber detener el proceso lo más que se pueda para evitar una progresión a algún síndrome demencial. Aquellos que tuvieron psicosis durante el internamiento, poder determinar que sí fue correlacionado al acute brain stream o que estaba correlacionado al delirium. Entonces, para justificar, entre comillas, que es un tratamiento provisional con antipsicóticos, tanto de los nuevos como el clásico medicamento ampliamente estudiado para delirium, que sería el haloperidol, o nuevos como quetiapina, pero que eventualmente el tratamiento va a estar limitado durante el internamiento y estaba correlacionado a la hipoxia también. Entonces son pacientes que ameritarán seguimiento por parte del servicio de psiquiatría para evaluar que todo estuvo adecuadamente resuelto y que no necesitan alguna otra atención. Aquí también puedo mencionar que clásicamente los pacientes hospitalizados en terapia intensiva, y esto fuera de SARS-CoV-2, casi el 70% en algunos estudios se menciona que pueden llegar a tener alteraciones de estrés postraumático porque recuerdan algunos flashbacks de cuando estaban hospitalizados y que pueden incluso tener recuerdos de haber tenido alucinaciones visuales complejas, especialmente las habituales en esa situación clínica, como por ejemplo ver arañas o parásitos o insectos. Entonces, todo esto puede generar este estrés postraumático en un 70% de los pacientes, y aquí no es diferente. O sea, se ha encontrado que pacientes pueden tener estos recuerdos de alteraciones sensoroperceptuales, es decir, del sensorio, como también se ha podido correlacionar con delirium, con la hipoxia, pero que amerita seguimiento, o en alguno de ellos hasta requieran medicamentos inhibidores de recaptura de serotonina para corregir dicha situación. Y por mi parte sería todo, pero no dejar en fuera que debo de identificar estos síntomas para eventualmente tratarlos, y en el seguimiento, cada especialidad, especialmente neurología y psiquiatría, tenemos la ardua labor de qué va a ocurrir con estos pacientes en el futuro. No sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Incluso este deterioro cognitivo leve creo que es de los más preocupantes para ambas especialidades. Y por mi parte, insisto que sería todo. Es un placer que hayan puesto atención y muchas gracias, doctor. Gracias por su participación y a ustedes por acompañarnos en esta conferencia muy interesante. ¿Qué va a pasar con todos los que tuvieron esta enfermedad del futuro? Sin duda una gran pregunta que se resolverá en un futuro. Y los invitamos a seguir acompañándonos en esta 6ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.